Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, ejecutivos. Sé que sus agendas están llenas, así que vayamos directo al grano. Hoy nos vamos a sumergir en la visión de Sam Altman sobre la economía de la IA y la GIA basándonos en su propio blog. Interesante lección. ¿Y por qué debería importarles esto? Pues porque Altman no se limita a ser un gigante tecnológico. Ah, Es un visionario que cree que la GI tiene el potencial de revolucionar por completo el panorama empresarial. ya. La economía global, prepárense para descubrir cómo. Efectivamente, lo que a mí me llama la atención de la visión de Altman es su firme convicción de que la GI no es solo una herramienta más, sino un catalizador para el progreso de la humanidad. La compara con hitos como la electricidad Sí, o Internet, pero con un potencial disruptivo mucho mayor. me gusta cómo Altman no se queda solo en la parte tecnológica, Claro. sino que propone una misión que la AKI beneficie a toda la humanidad en un objetivo ambicioso. ¿No creen? Pero ¿cómo piensa Altman que esto será realidad? Para comprender cómo se materializa esa ambición, Altman nos ofrece tres observaciones clave sobre la economía de la IA que invitan a la reflexión. Tres observaciones que podrían cambiar las reglas del juego. Exacto. La primera lea, la inteligencia de la IA está directamente relacionada con los recursos invertidos en su desarrollo. Exacto. Altman señala que aparentemente no existen límites en cuanto a la inversión y el desarrollo de la IA. Cuanto más invertimos, más avanzamos, lo que nos lleva a preguntarnos cuáles son las implicaciones para la inversión estratégica en IA. Su segunda observación es aún más impactante. Afirma que el coste de utilizar un determinado nivel de IA se reduce drásticamente 10 veces cada 12 meses. Imaginen el impacto de esa velocidad en sus modelos de negocio. Es una velocidad de cambio sin precedentes, para que se hagan una idea. La ley de Moore, que ya revolucionó la industria tecnológica, hablaba de una duplicación cada 18 meses. Aquí hablamos de una reducción 10 veces mayor en la mitad de tiempo. Pensemos, por ejemplo, en una tarea que año pasado costaba 10.000 euros automatizar con IA. Este año esa misma tarea podría costar solo 1.000 euros. Esta drástica reducción de costes abre un mundo de posibilidades para empresas de todos los tamaños. Y la tercera observación que nos lleva al terreno de lo exponencial, el valor socioeconómico de la IA crece de forma súper exponencial. Sí. Es decir, a medida que la IA se vuelve más inteligente, su valor para la sociedad y la economía se multiplica a un ritmo vertiginoso. Lo que Altman nos está diciendo es que estamos ante un cambio de paradigma, no estamos hablando de un crecimiento lineal, sino de una explosión de posibilidades, como una bola de nieve que al rodar acumula más y más nieve a una velocidad increíble. Esto, por supuesto, tiene profundas implicaciones para la inversión en IA. Altman visualiza un futuro en el que la IA estará integrada en todos los aspectos de la economía, un futuro donde los agentes de IA serán nuestros compañeros de trabajo virtuales. Interesante. ¿Cómo serán esos agentes y qué papel jugarán en las empresas? Estos agentes, como los describe Altman, serán capaces de realizar muchas de las tareas que hoy desempeñan profesionales altamente cualificados. Pongamos el ejemplo del ingeniero de software. Altman imagina agentes que podrán programar, depurar y optimizar código con una eficiencia asombrosa. Sería como tener un equipo de ingenieros de software trabajando 12 en 47 sin descanso. Claro, esto nos lleva a pensar en la escalabilidad y el potencial de estos agentes para revolucionar las empresas. Sin embargo, menciona Altman alguna limitación. Sí, Altman reconoce que estos agentes no serán perfectos, tendrán limitaciones, necesitarán supervisión y no serán capaces de realizar las tareas más complejas o creativas. Pero aún con estas limitaciones, su capacidad para replicarse y trabajar en paralelo tiene un potencial enorme para transformar la forma en que operan las empresas. Y para comprender mejor la magnitud de este cambio, Altman nos invita a imaginar la IA como el transistor, un invento que transformó la sociedad y la economía. La analogía con el transistor es muy acertada, al igual que este pequeño dispositivo. La IA tiene el potencial de integrarse en todos los sectores, desde la medicina hasta la agricultura, pasando por la educación y el transporte. ¿Se imaginan las posibilidades si la IA se convierte en un componente básico de nuestra economía? Es un panorama fascinante, pero Altman advierte que estos cambios no serán inmediatos. ¿Qué significa esto para nosotros como ejecutivos? Cierto, el mundo no cambia de la noche a la mañana, sin embargo, los cambios serán inevitables. Y de gran magnitud, la clave, según Altman, reside en la adaptabilidad, la resiliencia y la capacidad de tomar decisiones en un mundo en constante cambio. En este nuevo mundo, la capacidad de liderazgo, la visión estratégica y la toma de decisiones informadas serán más valiosas que nunca. Sin duda, y aquí es donde entra en juego la idea de Altman de que la IA amplificará la voluntad humana. La IA nos dará herramientas para tener un mayor impacto para alcanzar nuestras metas con mayor eficiencia. Es una visión optimista, pero no exenta de riesgos y desafíos. Por supuesto, la IA no es una panacea ni una solución mágica a todos nuestros problemas, pero
si la utilizamos con sabiduría. Puede ser un poderoso motor para el progreso humano. Y Altman no se limita a hablar de los beneficios, también aborda los desafíos y las posibles consecuencias negativas de la IA. Efectivamente, Altman es consciente de que la IA puede tener un impacto desigual en la sociedad. Por un lado, podría acelerar el progreso científico y reducir el coste de bienes y servicios, lo que beneficiaría a toda la humanidad. Pero por otro lado, podría aumentar la desigualdad económica si no se toman medidas para distribuir sus beneficios de forma equitativa. Es un debate crucial. ¿Qué propone Altman para abordar este desafío? Altman plantea con claridad, la integración de la IA en la sociedad requiere una política pública inteligente y una reflexión profunda sobre sus implicaciones éticas y sociales. Subraya la importancia de la opinión pública y la necesidad de un diálogo abierto entre la sociedad, los gobiernos y la industria tecnológica. Es fundamental que la tecnología y la sociedad evolucionen conjuntamente. Debemos ser conscientes de los riesgos y las oportunidades que presenta la IA y trabajar juntos para garantizar que se utiliza para el bien común. Precisamente, Altman defiende un mayor control individual sobre la IA, incluyendo la posibilidad de liberar más código abierto. Interesante. Mayor transparencia y control individual podrían ayudar a mitigar los riesgos asociados a la IA y fomentar un desarrollo más responsable. Pero también reconoce que hay un equilibrio delicado entre la seguridad y el empoderamiento individual. Es cierto, no podemos ignorar los riesgos de seguridad, especialmente en lo que se refiere a la IA. Sin embargo, un control excesivo por parte de los gobiernos o las grandes corporaciones podría limitar la innovación y el potencial de la IA para el progreso humano. Y Altman no esconde su preocupación por el uso de la IA por parte de gobiernos autoritarios. Es un riesgo real. La IA, en manos equivocadas, podría utilizarse para la vigilancia masiva, el control social y la restricción de las libertades individuales. Por eso, Altman insiste en la necesidad de un debate público abierto y honesto sobre las implicaciones éticas y sociales de la IA. Es la única forma de garantizar que la IA se utiliza para construir un futuro mejor para todos. Y uno de los puntos que más preocupa a Altman es la distribución equitativa de los beneficios de la IA. Es un tema crucial. La IA tiene el potencial de generar una riqueza sin precedentes, pero si no se distribuye de forma justa, podría agravar la desigualdad económica. ¿Qué ideas propone Altman para abordar esta problemática? Altman advierte que la IA podría alterar el equilibrio de poder entre el capital y el trabajo. La automatización impulsada por la IA podría desplazar a muchos trabajadores de sus empleos, lo que podría tener consecuencias sociales y económicas devastadoras. Para abordar este problema, propone ideas innovadoras como un presupuesto de cómputo universal que permitiría a todos acceder a los beneficios de la IA. Es una idea audaz. Un presupuesto de cómputo universal podría democratizar el acceso a la IA y dar a todos la oportunidad de beneficiarse de su potencial. Exactamente. Y aunque Altman es consciente de los desafíos, no pierde su optimismo. Imagina un mundo en el que todos tengan acceso a una capacidad intelectual equivalente a la de toda la humanidad en 2025, un mundo en el que la inteligencia esté democratizada y todos podamos liberar nuestro potencial creativo. Es una visión que nos invita a soñar con un futuro mejor y a trabajar para hacerlo realidad. Pero antes de adentrarnos en cómo podemos, como líderes empresariales, contribuir a construir ese futuro, me gustaría tenerme un momento en Potarle. La preocupación de Altman sobre el uso de la IA por gobiernos autoritarios es un tema que nos invita a reflexionar sobre el poder de la IA y la importancia de establecer mecanismos de control. Claro, la IA en manos equivocadas podría tener consecuencias negativas. ¿Qué propone Altman para mitigar este riesgo? Altman insiste en la necesidad de un debate público abierto y honesto sobre las implicaciones éticas y sociales de la IA. Es fundamental que la sociedad, los gobiernos y la industria tecnológica trabajen juntos para establecer un marco ético y legal que garantice un desarrollo responsable de la IA. Un marco que proteja los derechos humanos, promueva la justicia social y fomente la innovación, ¿verdad? Exacto. Y para avanzar en esa dirección, Altman propone ideas interesantes, como la creación de un consejo de supervisión para la IA formado por expertos de diferentes disciplinas que podrían asesorar a los gobiernos y a las empresas sobre las implicaciones éticas y sociales de la IA. Un consejo de expertos que ayude a guiar el desarrollo de la IA suena como una buena medida para asegurar un uso responsable. ¿Qué otras medidas propone Altman? También se habla de la necesidad de un interruptor de apagado para la IA. Un mecanismo que permita detener su funcionamiento en caso de emergencia es una medida de seguridad que podría ser necesaria para evitar escenarios catastróficos. Es interesante cómo Altman considera tanto los beneficios como los riesgos de la IA y a pesar de los riesgos mantiene una visión optimista del futuro.
Sí, Altman cree que la IA, como cualquier tecnología, tiene sus riesgos y sus beneficios. La clave está en gestionarlos de forma inteligente y responsable y en aprovechar su potencial para resolver los grandes desafíos de la humanidad. Hablando de desafíos, ¿en qué áreas cree Altman que la IA puede tener un mayor impacto positivo? Altman nos invita a soñar con un futuro en el que la IA nos ayude a construir un mundo más justo, más próspero y más sostenible. Imagina la IA contribuyendo a la lucha contra el cambio climático, la erradicación de la pobreza o la cura de enfermedades. Es una visión inspiradora que nos invita a reflexionar sobre el papel de la IA en la construcción de un futuro mejor. Y volviendo a nuestro enfoque en el mundo empresarial, ¿cómo cree Altman que la IA transformará este panorama? Altman prevé que la IA cambiará radicalmente la forma en que las empresas operan y compiten. La automatización, la toma de decisiones basada en datos y la personalización a gran escala serán la norma. Las empresas que se adapten rápidamente a estos cambios tendrán una ventaja competitiva significativa. Es decir, la IA no es solo una herramienta tecnológica, sino un motor de transformación empresarial. ¿Qué consejos daría Altman a los ejecutivos para navegar en este nuevo entorno? Altman destaca la importancia de la adaptabilidad, la resiliencia y la capacidad de tomar decisiones estratégicas en un mundo en constante cambio. Los líderes empresariales deben estar preparados para cuestionar sus modelos de negocio, adoptar nuevas tecnologías y fomentar una cultura de innovación en sus organizaciones. En otras palabras, la IA nos desafía a repensar la forma en que hacemos negocios y estar preparados para la disrupción. Exactamente, y no solo se trata de adoptar la tecnología, sino de comprender sus implicaciones y utilizarla de manera ética y responsable. Altman subraya la importancia del liderazgo ético en la era de la IA. Sí, los líderes empresariales tienen la responsabilidad de guiar a sus empresas en esta nueva era, asegurando que la IA se utilice para el bien común y no para crear nuevas formas de desigualdad o exclusión. Es un llamado a la acción para los ejecutivos, liderar con responsabilidad ética e innovación en la era de la IA. Precisamente, y para profundizar en este llamado a la acción, me gustaría destacar un punto clave en la visión de Altman. La idea de que la IA amplificará la voluntad humana no se trata solo de automatizar tareas, sino de utilizar la IA para aumentar nuestras capacidades y alcanzar nuestro máximo potencial. Es una idea poderosa. ¿Cómo se traduce esto en acciones concretas para los líderes empresariales? Altman nos desafía a ser líderes visionarios capaces de anticipar las oportunidades que la IA ofrece y de guiar a nuestras organizaciones hacia un futuro más inteligente y sostenible. ¿Qué significa ser un líder visionario en la era de la IA? ¿Qué características debe tener? Un líder visionario en la era de la IA debe ser, en primer lugar, un aprendiz constante. Debe estar dispuesto a cuestionar sus suposiciones, a experimentar con nuevas ideas y a adaptarse a un entorno en constante cambio. En otras palabras, la humildad intelectual y la apertura al aprendizaje continuo son claves para liderar en un mundo transformado por la IA. Exactamente. Además, un líder visionario debe ser capaz de inspirar a su equipo, de comunicar una visión clara del futuro y de movilizar a la organización hacia su consecución. La IA no es solo un asunto de tecnología, es un asunto de personas. La capacidad de conectar con las personas, de motivarlas y de guiarlas en un entorno complejo se vuelve aún más crucial en la era de la IA. Sin duda. Y por último, un líder visionario en la era de la IA debe ser un defensor de la ética y la responsabilidad debe asegurarse de que la IA se utilice de manera justa, transparente y beneficiosa para todos. Liderar con propósito, con un enfoque en el impacto positivo que la IA puede tener en la sociedad y en el mundo. Precisamente la visión de Altman nos llama a ser más que simples ejecutivos, nos llama a ser líderes transformadores, capaces de aprovechar el poder de la IA para construir un futuro mejor para todos. Un futuro donde la tecnología se ponga al servicio de la humanidad, un futuro donde la inteligencia artificial nos ayude a resolver los grandes desafíos del mundo. Un futuro donde la colaboración, la innovación y la responsabilidad sean los pilares de un nuevo modelo de progreso, y ese futuro, como bien ha dicho, comienza hoy. Ejecutivos, la era de la IA nos presenta un desafío sin precedentes, pero también una oportunidad única para reinventarnos, para crear un futuro más inteligente, más sostenible y más humano. ¿Están listos para asumir el reto?